La tecnología de los nuevos coches eléctricos. Prólogo. Hemos publicado este manual con la intención de mostrar la tecnología que llevan los coches eléctricos. Ahora mismo hay muy poca información sobre este tema y la poca que hay, está muy repartida por internet sin ningún criterio y difícil de comprender. En este manual hemos recopilado esta información y la mostramos de la forma más entendible para todos. El manual no tiene ninguna pretensión más que la de formar a la gente, a la espera de que se publiquen libros y manuales más completos y precisos sobre esta tecnología que representa el futuro inmediato del automóvil y del transporte en general. Historia. El coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron. De hecho, existieron vehículos eléctricos anteriores al motor de 4 tiempos sobre el que Rudolf Diesel, motor diésel, y Karl Benz, gasolina, basaron el automóvil de combustión. Entre 1832 y 1839, el hombre de negocios escocés Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico puro. El profesor Sibrandus Strating de Groninga, en los Países Bajos, diseñó y construyó con la ayuda de su asistente Christopher Becker vehículos eléctricos a escala reducida en 1835. En 1897 se utilizó el primer taxi eléctrico en Nueva York. La Americana Electric Vehicle Company llegó a tener más de 100 de estos coches circulando por las calles y pronto fueron habituales los taxis eléctricos también en Chicago, Filadelfia, Boston y Washington D.C. Justo antes de 1900, los automóviles eléctricos realizaron registros de velocidad y distancia notables, entre los que destaca la ruptura de la barrera de los 100 km por hora por Camille Genazzi el 29 de abril de 1899, 105,88 km por hora. Estableció un nuevo récord de velocidad en tierra en el extrarradio de París en su descapotable eléctrico con forma de bala, la Jamais Contenté. En 1900, el 28% de los vehículos estadounidenses eran eléctricos. Detroit Electric Car aprovechó el temprano entusiasmo por el coche eléctrico y en 1907 comenzó a producir vehículos propulsados por baterías de plomo ácido recargables. Tanto Thomas Edison como, curiosamente, Henry Ford invirtieron en la empresa, convencidos en que los vehículos eléctricos tenían un gran futuro. En 1911, Edison también incorporó sus baterías de níquel-hierro a la flota de vehículos en producción. Se decía que los vehículos podían alcanzar los 130 km por hora con una única recarga, aunque la velocidad máxima rondaba en torno a los 32 km por hora. Sin embargo, es posible que se considerara suficiente para circular por la ciudad en aquella época. En 1906 la marca suiza Trivelorn lanzó buses de turismo con autonomía de 60 a 100 km y una velocidad de 25 km por hora. La introducción del arranque eléctrico del Cadillac en 1913 simplificó la tarea de arrancar el motor de combustión interna, que antes de esta mejora resultaba difícil y a veces peligroso. Esta innovación, junto con el sistema de producción en cadenas de montaje de forma masiva y relativamente barata implantado por Henry Ford desde 1908, contribuyó a la caída del vehículo eléctrico. Además, las mejoras se sucedieron a mayor velocidad en los vehículos de combustión interna que en los vehículos eléctricos, esto se vio claramente sobre todo en la Primera Guerra Mundial. El motor de combustión interna fue decisivo para la mecanización de la guerra, donde la velocidad, la durabilidad y la potencia en el campo de batalla eran fundamentales para los nuevos tipos de contienda. El motor de combustión interna y el vehículo de acero ganaron 2 guerras. A finales de 1920 la industria del automóvil eléctrico desapareció por completo, quedando relegada a algunas aplicaciones industriales muy concretas, como carretillas o toros elevadores de batería eléctrica, y carros de golf eléctricos, con los primeros modelos de Electra en 1954. En los años 60, 70, más por ecología que por otra cosa, empiezan a aparecer algunos pequeños coches urbanos. En ese período destacamos el City Car de Sebring Vanguard, en imagen, fabricaron 2000 unidades. También hay que acordarse del Elcar, otro microcoche. La crisis del petróleo fue el detonante de su posterior reaparición, forzando a los fabricantes de coches convencionales a mejorar su eficiencia mientras se buscaban alternativas al petróleo, una materia prima de origen extranjero que podía tumbar la economía occidental si empezaba a escasear o se encarecía. Quitando prototipos, modelos anecdóticos y vehículos industriales, hay que irse a 1990, cuando General Motors presenta el Impact en el Salón de Los Ángeles. Fue el precursor del coche eléctrico más famoso de la historia. El General Motors Experimental Vehicle 1, o EF1 para abreviar, figura inferior.
En el siglo XXI el coche eléctrico viene para quedarse. El coche convencional de motor térmico comienza su decadencia ahora. La principal esperanza eléctrica, tras los híbridos, es el híbrido enchufable, lo mejor de ambos mundos que ya debería ser presente y que traerá definitivamente el automóvil eléctrico, esta vez sí, para quedarse. Fin. Tema 1. Introducción. Un coche eléctrico es aquel que se impulsa con la fuerza que produce un motor alimentado por electricidad. Esta electricidad está almacenada en unas baterías. En este caso no consideramos vehículos eléctricos aquellos que reciben la electricidad desde el exterior, como podría ser un tren, tranvía, etc. Hay motores eléctricos de todos los tamaños, que impulsan desde un coche de radiocontrol a una locomotora. Los motores eléctricos ofrecen muchas ventajas frente a los de combustión, empezando por un menor tamaño y peso, además de una mayor sencillez técnica. Podemos hacer una clasificación de los vehículos eléctricos como coches eléctricos de baterías, también conocidos a veces por coches 100% eléctricos. Estos coches se mueven gracias a un motor eléctrico que se alimenta de la energía eléctrica acumulada exclusivamente en un paquete de baterías, que se recargan principalmente enchufándolo a la red eléctrica, por ejemplo el Nissan Leaf, Peugeot Ion, Tesla Model S, etc. Coches eléctricos de autonomía extendida. Se puede considerar como un coche eléctrico ya que se mueve gracias a un motor eléctrico que se alimenta igualmente de la electricidad de las baterías, que también se recargan enchufando el coche, pero cuando éstas se descargan, entra en funcionamiento un motor de combustión interna, normalmente de gasolina, para mover un generador de electricidad que alimente el motor eléctrico, y si se puede, recargue también algo las baterías. Como ejemplo de estos coches está el Opel Ampera o Chevrolet Bolt. Coches híbridos enchufables. Estos son coches que se mueven gracias a la combinación y funcionamiento colaborativo y sinérgico de dos motores, uno eléctrico y otro de combustión interna. Ambos pueden mover las ruedas independientemente, o trabajando juntos. Tienen un modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico, normalmente no muchos kilómetros, y también se pueden enchufar a la red para recargar las baterías. Por ejemplo, de este coche tenemos el Toyota Prius Plug-in, VW Golf T, Mitsubishi Outlander FEV, etc. Teniendo como única fuente de energía la electricidad, los vehículos 100% eléctricos funcionan con baterías recargables similares a las que ya conocemos por nuestros ordenadores portátiles, nuestros teléfonos inalámbricos, etc. Esta batería sirve para almacenar la electricidad y transmitirla hasta un motor eléctrico que mueve las ruedas, normalmente a través de una caja reductora con diferencial. El funcionamiento general de un coche eléctrico es el siguiente, figura inferior. Dependiendo de los valores de las señales de entrada provenientes de los pedales de freno y de aceleración, el controlador del vehículo, ECU, regula el flujo de potencia entre el motor eléctrico y las baterías, para conseguir una respuesta adecuada del motor eléctrico. Si se dispone de un sistema de frenado regenerativo, se requiere el retorno de la potencia generada durante la frenada o cuando se está bajando una pendiente para recargar las baterías. Se necesita además un convertidor a diferentes niveles de tensión para alimentar los sistemas auxiliares del vehículo como son la climatización, iluminación, navegación, etc. La transmisión en el coche eléctrico. Debido a alto par que tienen los motores eléctricos, la transmisión se simplifica en el vehículo eléctrico de manera considerable. El motor eléctrico tiene un rango de velocidad de giro muy amplio, 0 a 12.000 RPM, más que suficiente para cubrir el rango de velocidad de un vehículo normal sin cambiar de marcha. Si hacemos la misma cuenta que con el térmico, el motor eléctrico puede multiplicar más de 12.000 veces su velocidad mínima útil, ya que esta va de 0 a 12.000 RPM, manteniendo el par durante todo el rango de revoluciones. Puede sonar extraño, acostumbrados al motor térmico, decir que un motor puede funcionar bien ya a velocidad cero. Estando el motor parado ya es capaz de entregar su máxima fuerza, por ello un eléctrico nunca nos va a pedir reducir marchas porque cuanto más despacio vayamos, más fuerza tiene. Como resultado de lo expuesto, un motor eléctrico podemos decir que solo tiene una velocidad, que sería la equivalente a la quinta de los térmicos y que, además no necesita embrague ni mecanismo de marcha atrás, se consigue mediante un inversor de corriente. Podemos clasificar estos sistemas de transmisión de la siguiente manera, aunque se podría incluir alguno más. Se sustituye el motor de combustión por uno eléctrico y la transmisión se queda como esta. Es decir, la transmisión tiene embrague, caja de cambios, grupo reductor y diferencial. Este sistema se utiliza principalmente cuando se quiere transformar un vehículo convencional en uno eléctrico.
En la práctica este sistema solo lo utilizan los autodidactas, que por su cuenta quieren transformar un vehículo convencional en eléctrico. También se pretende crear unos kits de transformación, que incluyen todo lo necesario, pero que se enfrentan al problema de las homologaciones por parte de los gobiernos. En este caso el sistema de transmisión elimina el embrague y la caja de cambios, solo se queda con el grupo reductor y el diferencial. Este sistema es el más utilizado actualmente por todos los fabricantes de coches eléctricos. Estos vehículos se diseñan desde cero para que funcionen como eléctricos 100%, intentando disminuir peso y mejorando su diseño para una mejor aerodinámica y para distribuir todos los elementos característicos de estos vehículos, sobre todo la colocación de la batería HV. En este caso se elimina todos los elementos del sistema de transmisión. Existen dos motores, cada uno mueve una rueda, por esta razón ya no hace falta diferencial. Puede tener un pequeño grupo reductor para cada rueda. Como modelo más avanzado podemos incluir aquí, el motor que va colocado dentro de cada rueda, rueda motorizada. Un ejemplo de sistema de transmisión por rueda motorizada, lo tenemos en la figura inferior. El propulsor eléctrico empleado es un diseño síncrono de imanes permanentes cuya principal característica será lo reducido de su tamaño y peso para poder ser instalado en el interior de las ruedas de cualquier vehículo. La potencia máxima de cada propulsor eléctrico integrado alcanza los 102 CV y un par motor de hasta 1000 Nm. En la figura inferior, conjunto motor eléctrico y transmisión Chevrolet Volt, podemos ver el sistema de transmisión más común utilizado en la actualidad. En la salida del eje del motor eléctrico, hay un piñón que mueve otros piñones formando un grupo reductor, que a su vez mueven el diferencial, de donde salen los palieres que mueven las ruedas. La relación de transmisión final es aproximadamente de 5:1. En la figura inferior tenemos el esquema de funcionamiento del motor eléctrico y la transmisión. Como se puede apreciar, la transmisión en estos vehículos se simplifica de manera extraordinaria si la comparamos con los vehículos convencionales. La razón de esta simplificación, como ya se ha comentado antes, es debido al alto par que ofrecen los motores eléctricos desde muy bajas revoluciones, incluso con el motor parado, 0 RPM. Ejemplos de sistemas de transmisión en distintos modelos y marcas de vehículos eléctricos. Renault Zoe como ejemplo de sistema de transmisión con grupo reductor y diferencial, el más utilizado actualmente por todos los fabricantes. Tenemos en la figura inferior un despiece del control, tracción y transmisión utilizado por Renault en su modelo Zoe. El motor eléctrico ofrece una potencia de 65 kW y un par máximo de 220 Nm. Mitsubishi IMIEF. Otro ejemplo que podemos ver en la figura inferior, se trata del Mitsubishi IMIEF. El motor eléctrico ofrece una potencia de 49 kW y un par máximo de 180 Nm. Tesla Model S. Otro ejemplo más, figura inferior, se trata de un Tesla Model S. En este caso se trata de un tracción trasera. BMW i3 dispone de una transmisión fija con diferencial que acelera de forma ininterrumpida desde parado hasta su velocidad máxima. La propulsión es trasera, figura inferior. Nissan Leaf. Otro referente en los coches eléctricos. La transmisión a las ruedas delanteras es similar a la de un automóvil convencional, y podemos ver a la vista los palieres. Utiliza un grupo reductor conectado directamente al motor eléctrico. Sistema de frenado regenerativo. El sistema de frenado convencional de un vehículo con motor de combustión interna se basa en la generación de una presión, hidráulica o neumática, por medio de un pedal de freno accionado por el conductor. Este sistema, denominado freno mecánico, está formado, entre otros componentes, por dispositivos de frenado como el freno de disco o el freno de tambor que reducen la velocidad de rotación de las ruedas y, por tanto, la del vehículo. Ambos dispositivos de frenado transforman parte de la energía cinética del vehículo en energía térmica, calor. Esto es debido a que durante el proceso de frenado el disco o tambor, según sea el sistema empleado, gira solidario con la rueda del vehículo y parte de la energía cinética del vehículo se transforma en calor. Por tanto, hay una cierta cantidad de energía que no se está utilizando. Los vehículos eléctricos utilizan como medio de tracción motores eléctricos, que también pueden funcionar como generador de energía eléctrica. Al actuar el motor eléctrico como generador, parte de la energía mecánica se transforma en energía eléctrica, la cual es introducida en la batería. Por todo ello, a este sistema se le denomina sistema de frenado regenerativo, pues reduce la velocidad del vehículo y recupera parte de la energía cinética del mismo almacenándola en las baterías.
Sin embargo, además del frenado regenerativo, el vehículo eléctrico dispone de un sistema de frenado mecánico similar al de un vehículo de motor de combustión interna, ya que el frenado regenerativo no es capaz de proporcionar toda la fuerza de frenado requerida. Debido a que es necesario gestionar ambos sistemas de frenado, el conjunto del sistema de frenado presenta una cierta complejidad. Cabe destacar que el sistema de frenado regenerativo también está íntimamente ligado a la gestión del control de las baterías, ya que cuando la batería está completamente cargada no puede recibir energía del frenado regenerativo y es el sistema de frenos mecánico el que actúa. Además, el frenado regenerativo tiene lugar únicamente en el eje motriz, es decir, en el eje del vehículo que dispone del motor eléctrico. Ambos sistemas de frenado, el mecánico y el regenerativo, deben ser gestionados para determinar qué proporción de la fuerza de frenado es aplicada por el sistema regenerativo y qué proporción de dicha fuerza es aplicada por el freno mecánico, de modo que se maximice la recuperación de energía y que se cumplan los requisitos de seguridad de un sistema de frenos. Las exigencias de un sistema de frenos son: eficacia. El sistema de frenos ha de ser capaz de detener el vehículo en un tiempo y distancia mínimo cuando el conductor acciona el pedal del freno con una fuerza que no debe sobrepasar un determinado valor. Estabilidad. Durante el proceso de frenada el vehículo debe conservar la trayectoria de forma que no se produzcan desviaciones del vehículo que obliguen al conductor a corregir la trayectoria con el volante. Ergonomía. El accionamiento del pedal debe ajustarse a unos criterios que permitan al conductor pisar el pedal del freno con una fuerza pequeña, un funcionamiento progresivo y un recorrido del pedal determinado. Analizados los principios de funcionamiento de ambos sistemas de frenado, a continuación se describen las diferentes estrategias de control de ambos sistemas de frenado. Principalmente, se pueden distinguir dos tipos de estrategias de la gestión de la fuerza de frenado entre el frenado regenerativo y el mecánico. Frenado paralelo se caracteriza por ser el sistema más simple y más parecido al sistema de frenos convencional. El sistema de frenado paralelo está formado por un servofreno y un cilindro maestro, pudiendo incluir o no un sistema ABS. Además, dispone de freno de disco o de tambor y de un controlador que regula el motor eléctrico para que proporcione una fuerza de frenado en el eje delantero, determinada en función de la posición del pedal del freno y de la velocidad del vehículo. El sistema de frenado paralelo toma su nombre del hecho de que la fuerza de frenado proporcionada por el motor eléctrico se regula mediante el controlador del vehículo, mientras que la fuerza de frenado mecánica, hidráulica o neumática, es regulada por el pedal del freno. Instantes antes de que se produzca el bloqueo, el sistema ABS actúa sobre el freno mecánico. En la figura 29 se muestra la disposición de los elementos en un sistema de frenado paralelo. Dentro del sistema de frenado paralelo se pueden seguir dos estrategias diferentes. Relación entre las fuerzas de frenado delantera y trasera fijas. Para velocidades bajas, por debajo de los 15 km por hora, el frenado se lleva a cabo por el freno mecánico, ya que la velocidad de las ruedas es muy pequeña y la fuerza electromotriz también lo es, por lo que el frenado regenerativo no funciona. Sin embargo, cuando la velocidad está por encima de los 15 km por hora e inferior a una deceleración de 0,15 g, toda la fuerza de frenado es aplicada por el freno regenerativo. Cuando la deceleración requerida es superior a 0,15 g, el sistema de frenado regenerativo y el mecánico actúan conjuntamente para detener el vehículo. La fuerza de frenado total del vehículo debe estar por encima de la establecida en los reglamentos EC. Maximizando la energía recuperada. Este tipo de estrategia se basa en que el eje delantero aplique la máxima fuerza de frenado posible cumpliendo el reglamento correspondiente. Frenado serial. Este tipo de frenado permite controlar la fuerza de frenado en cada rueda de forma independiente. El sistema está formado por un pedal de freno, cilindro maestro, unidad de control, sensor de velocidad de rueda, freno eléctrico por rueda y freno de disco, tal y como se observa en la figura inferior. La mayor dificultad de este sistema es controlar y gestionar la fuerza de frenado mecánica y la proporcionada por el freno eléctrico y maximizar la recuperación de la energía de frenado. Ejemplo del sistema regenerativo de frenado en el Renault Zoe, figura inferior. A diferencia de un coche convencional, el pedal de freno no actúa sobre el circuito hidráulico, sino sobre una centralita, 2, y otra, 3, que decide cuánto y cómo frenar. Ante solicitudes moderadas, pone al motor a contracorriente a regenerar energía y la encamina a la batería, con lo que únicamente frenan las ruedas delanteras. Para las frenadas intensas, aplica presión hidráulica a cada freno. De forma convencional, sigue teniendo los habituales ESP, ABS, etc. Fin tema 2.
Sistemas de accionamiento y control de un coche eléctrico. En un vehículo eléctrico, el motor de combustión interna es reemplazado por un motor eléctrico, el cual se encarga de transformar la energía eléctrica que absorbe por sus bornes en energía mecánica, transmitiendo esta energía a las ruedas y permitiendo, por lo tanto, el movimiento del vehículo. La diferencia de tamaño y complejidad constructiva en cuanto a número de piezas entre un motor eléctrico y un motor térmico es notable, como se puede ver en las figuras inferiores. Los motores eléctricos presentan curvas características que se aproximan bastante a la curva ideal requerida en tracción, es decir, una entrega de potencia constante en todo el rango de velocidades, lo que proporciona pares elevados a bajas velocidades de giro y pares reducidos a altas velocidades de giro. Es por este motivo por lo que un vehículo eléctrico no necesita caja de cambios. La figura inferior muestra la curva característica de par y potencia, comparando un motor eléctrico con un motor térmico. A bajas velocidades, el motor eléctrico proporciona un par máximo y constante, zona de par constante, hasta su velocidad nominal. Una vez que el motor eléctrico alcanza dicha velocidad, el par se reduce proporcionalmente con la velocidad manteniendo la potencia constante, zona de potencia constante. Ventajas del motor eléctrico en automóviles. Un motor eléctrico no quema combustibles durante su uso, por lo que no emite gases a la atmósfera. Un motor eléctrico producido en serie es más compacto, más barato y mucho más simple que un motor de combustión interna. No necesita circuito de refrigeración, ni aceite, ni demasiado mantenimiento. Prácticamente no hace ruido al funcionar y sus vibraciones son imperceptibles. Funciona a pleno rendimiento sin necesidad de variar su temperatura. Al no tener elementos oscilantes, no necesita volantes de inercia ni sujeciones espaciales que lo aíslen del resto del coche. Al generar poco calor y no sufrir vibraciones, su duración puede ser muy elevada. Un motor eléctrico no necesita cambio de marchas, exceptuando un mecanismo para distinguir avance o retroceso, que bien puede ser simplificado con la inversión de polaridad del propio motor. Teóricamente un motor eléctrico puede desarrollar un par máximo desde 0 RPM, por lo que hace posible arrancar desde cero con una velocidad máxima. Una vez que se elimina la caja de cambios y la refrigeración, se abre la posibilidad de descentralizar la generación de movimiento, situando un pequeño motor en cada rueda en lugar de uno central acoplado a una transmisión. Lo que puede suponer una nueva distribución del espacio del coche. En cuanto a la eficiencia del motor eléctrico, esta se sitúa alrededor del 90%. Por limitaciones termodinámicas, un motor diésel se situaría en eficiencias de hasta un 40%, siendo este superior a su vez a la eficiencia de un motor de gasolina. Resulta sencillo recuperar la energía de las frenadas y bajadas dependientes, o parte de ella, para recargar las baterías, porque un motor eléctrico puede ser también un generador eléctrico. Los motores eléctricos más comúnmente utilizados para entregar potencia a un vehículo eléctrico son el motor de corriente continua, el motor síncrono de imanes permanentes, el motor asíncrono de inducción, motor de flujo axial. El motor de reluctancia variable. De estos tipos de motores los más usados actualmente son los motores síncronos de imanes permanentes y los motores asíncronos o de inducción. Los vehículos híbridos utilizan en su mayoría el motor síncrono de imanes permanentes, como se puede ver en la figura inferior. Los vehículos eléctricos utilizan tanto motores síncronos de imanes permanentes, ejemplo Nissan Leaf, Renault Zoe, Mitsubishi Primero Mief y sus equivalentes, Citroën C0, Peugeot Ion, como motores asíncronos o de inducción, ejemplo Tesla Model S. Ejemplos de motores eléctricos utilizados en vehículos híbridos en este caso. Motores de corriente continua. Los motores de corriente continua CC fueron los primeros tipos de motores que se utilizaron para la tracción de vehículos eléctricos, sin embargo, actualmente han sido sustituidos, en la mayoría de los casos, por los motores de corriente alterna por las ventajas que estos últimos presentan con respecto a los primeros, menor coste de fabricación y de mantenimiento. La ventaja de estos motores es lo fácil que se controlan, donde con solo un reóstato y unos contactores, servían para controlar la velocidad del vehículo sin tener que recurrir a la electrónica. Electrónica que todavía no se había inventado en los primeros coches eléctricos. Existe otra variante de motores de corriente continua que son los motores de corriente continua sin escobillas o brushless, también conocidos como BLDC, Brushless Direct Current, que los hace más atractivos para su utilización en vehículos eléctricos.
Su funcionamiento es muy parecido al del motor síncrono de imanes permanentes, pero con la diferencia de que el sistema electrónico es considerado parte del motor. El funcionamiento de estos motores es similar a otros motores eléctricos de imanes permanentes. Al energizar una bobina, esta crea un campo magnético. El rotor, que tiene un campo magnético constante, detecta la variación y tiende a alinear el campo creado por el estator y el propio, haciendo girar el rotor, ya que es la parte móvil del motor. Para lograr que el rotor siga girando, antes de que se alinee por completo la bobina energizada con el rotor, se energiza la bobina que le sigue y a la anterior se la deja de alimentar. Esto provoca que el campo magnético del rotor siga al campo magnético del estator, que va variando en el tiempo, haciendo que el rotor gire. Un ejemplo de la utilización del motor brushless DC, lo tenemos en el vehículo híbrido Honda Insight. Este híbrido utiliza un motor eléctrico, 10 kW, 78 Nm, ultra delgado, situado entre el motor térmico y la caja de cambios, como se puede ver en la figura inferior. Motores síncronos de imanes permanentes. Un motor síncrono es una máquina eléctrica que se caracteriza porque el rotor está magnetizado y gira a la misma velocidad que el campo magnético rotativo. Donde F es la frecuencia de la red de corriente alterna a la que está conectada el motor, en hercios, hercio, y P es el número de pares de polos con el que está construido el motor. En un motor síncrono de imanes permanentes, el estator consiste en 3 bobinados conectados en estrella, figura inferior. El rotor consta de electroimanes o imanes permanentes que crean un flujo constante en el entrehierro, eliminando así la necesidad del rotor bobinado y escobillas utilizadas normalmente para la excitación en los motores de corriente continua. El par de rotación se produce por la interacción entre el campo magnético producido por las bobinas de estator y el rotor. El motor de imanes permanentes debe ser energizado directamente en el estator por medio de un accionamiento de velocidad variable. Para energizar las bobinas adecuadas de manera que se produzca el máximo par posible en la posición actual del rotor, es necesario conocer cuál es esa posición, para lo que se requiere un sensor de posición angular. La conmutación de las bobinas se realiza mediante un circuito inversor, figura superior. En los motores sin escobillas el rotor incluye 2 o más imanes permanentes que generan un campo magnético de CC. A su vez, este campo magnético entra en el núcleo del estator, compuesto por un laminado de metal, e interactúa con las corrientes que fluyen dentro de la bobina para producir una interacción de par entre el rotor y el estator. A medida que el rotor gira, es necesario que la magnitud y la polaridad de las corrientes del estator varíen continuamente y en la manera correcta, de tal forma que el par de torsión permanezca constante y la conversión de energía mecánica a eléctrica sea la más eficiente. El aparato que proporciona este control de la corriente es el inversor. Sin él los motores sin escobillas no son operativos. Actualmente, para la fabricación de los imanes permanentes se tiende a la utilización de aleaciones de tierras raras, como neodimio, hierro, boro, Nfeb, o samario, cobalto, en sustitución de ferritas magnéticas debido a que presentan mayor campo magnético. El Nfeb es más barato y menos frágil que el samario, cobalto, material que estuvo muy extendido en la década de los 80. Las principales ventajas que presentan este tipo de motores son: alta densidad de potencia, tamaño del rotor pequeño y alta densidad de potencia debido a la ausencia de conmutadores mecánicos y escobillas, peso reducido, alta capacidad de sobrecarga / par de arranque, bajo coste de mantenimiento, buena disipación térmica, control bastante sencillo, potencia constante en un amplio rango. Sin embargo, presentan los siguientes inconvenientes: coste de fabricación elevada, requieren de sensores de posición y electrónica de potencia compleja. Baja gama de velocidades. Difícil uso para frecuencias elevadas. A velocidades elevadas, la eficiencia puede reducirse debido al riesgo de desmagnetización. Muy importante mantener la refrigeración. A elevadas velocidades, las pérdidas en el estator pueden ser importantes. Dependencia de las tierras raras. Actualmente, este tipo de motores son la elección más común en los vehículos híbridos y también es utilizado en algunos eléctricos. En la figura inferior se puede ver el conjunto motor eléctrico síncrono de imanes permanentes utilizado por el Renault Zoe. Motores asíncronos o de inducción. El motor de inducción o asíncrono es una opción muy interesante para equipar vehículos eléctricos debido a su robustez, fiabilidad, bajo mantenimiento y coste y la capacidad para trabajar en entornos hostiles.
La principal diferencia del motor asíncrono con los demás tipos de motores es que no requiere de un campo magnético en el rotor alimentado con corriente continua. La corriente que circula por uno de los devanados, generalmente situado en el rotor, se debe a la FEM inducida por la acción del flujo del estator, denominándose por este motivo motores de inducción. En este tipo de motores, la velocidad de giro del motor no es la de sincronismo impuesta por la frecuencia de la red. El estator del motor de inducción de 3 fases y el motor de corriente continua sin escobillas son prácticamente idénticos. Ambos tienen 3 conjuntos de bobinas o devanados que se insertan en el núcleo del estator. La diferencia esencial entre las dos máquinas está en el rotor. A diferencia del rotor de corriente continua sin escobillas, el rotor de inducción no tiene imanes. En su lugar tiene simples láminas de metal apiladas y conectadas con conductores periféricos que forman una jaula de ardilla por su parecido a las ruedas donde corren los roedores enjaulados. Las corrientes que fluyen en los devanados del estator producen un campo magnético giratorio que entra en el rotor. La frecuencia de este campo magnético vista por el rotor es igual a la diferencia entre la frecuencia eléctrica aplicada y la frecuencia de rotación del propio rotor. En consecuencia, existe una tensión inducida a través de la jaula de ardillas que es proporcional a esta diferencia de velocidad entre el rotor y la frecuencia eléctrica. En respuesta a esta tensión, se producen corrientes dentro de los del rotor que son aproximadamente proporcionales a la tensión y también lo son, por lo tanto, a la diferencia de velocidad. Finalmente, estas corrientes interactúan con el campo magnético original para producir fuerzas, un componente de las cuales es el deseado par motor. Cuando un motor de inducción de 3 fases está conectado a una línea trifásica, el par se produce desde el principio. El motor tiene la capacidad de arrancar con solo ser enchufado, no se necesita ningún inversor. El hecho de que los motores de inducción son directamente compatibles con la red eléctrica convencional es la principal razón de su éxito y uso en la industria. Los motores de imanes permanentes y los de inducción tienen estatores similares. Y ambas unidades utilizan inversores de modulación de 3 fases. Las únicas diferencias están en los rotores y en los controles del inversor. Y en el caso de controladores digitales, la única diferencia es el código de control, ya que las unidades de CC sin escobillas requieren un sensor de posición absoluta, seno-coseno, mientras que las unidades de inducción requieren solo un sensor de velocidad. Estas diferencias son relativamente pequeñas. Al añadir un inversor, sin ningún control de realimentación, se hace posible alimentar un motor de inducción, de corriente alterna, con una batería u otra fuente de CC. También se hace posible tener una velocidad variable simplemente ajustando la frecuencia del inversor. Los motores asíncronos o de inducción presentan las siguientes ventajas. Económicos. Poco peso. Compactos. Robustez mecánica y térmica muy buena. Requieren poco mantenimiento, motor asíncrono de rotor de jaula de ardilla. Control sencillo. Potencia, par, ruido y eficiencia similares al de los motores síncronos de imanes permanentes. Alta eficiencia. Sin embargo, presentan los siguientes inconvenientes. Baja densidad de potencia. Ligeramente menor eficiencia a baja velocidad. El motor pierde rendimiento al reducirse la velocidad. Como ejemplo de motor trifásico de inducción AC, tenemos el utilizado por la marca Tesla en su modelo Model S. Se trata de un motor de inducción con rotor de cobre y tiene 4 polos. Gira hasta 15.000 RPM. El rotor está refrigerado por agua. Ejemplos de motores utilizados por distintas marcas de coches eléctricos. Renault Twizy. El Twizy en la versión 45 dispone de un motor eléctrico de 4 kW, 5 CV, y 33 Nm y el Twizy 80 de 8 kW, 11 CV, y 57 Nm. La velocidad máxima es de 80 km por hora. En condiciones reales el Twizy 45 puede recorrer entre 80 y 100 km y el Twizy 80 entre 48 y 72 km. En la figura inferior se puede ver conjunto de motor eléctrico y el grupo reductor con el diferencial que transmite el movimiento a cada una de las ruedas traseras. Chevrolet Bolt. Unidad de propulsión conformada por 2 motores eléctricos capaces de trabajar en paralelo o alternando funciones de impulsión, generación y regeneración. La eficiencia en este punto puede alcanzar hasta un 15%. Nissan Leaf. Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes. Proporciona una potencia máxima 80 kW y un par máximo 280 Nm. Régimen máximo 10.390 RPM. Tensión nominal 360 V.
El inversor, aparte de la batería de alta tensión y el motor eléctrico, hay un tercer componente fundamental en los vehículos eléctricos que es mucho menos nombrado y por lo tanto mucho más desconocido por el público en general. Estamos hablando del inversor, figura inferior. El inversor es el componente que se encarga de extraer energía de las baterías y proporcionársela al motor, de acuerdo con las instrucciones indicadas por el conductor, según la presión en el pedal del acelerador. Las baterías entregan una determinada tensión, constante, pero para conseguir que el motor funcione al régimen de revoluciones deseado, tendremos que alimentarlo con los niveles de tensión adecuados a la demanda mecánica exigida. En muchos casos, el motor funciona con corriente alterna, monofásica o trifásica, algo que no puede ser proporcionado directamente por las baterías. El inversor es el componente encargado de realizar las conversiones necesarias, adaptando voltajes y formas de onda para alimentar al motor convenientemente a partir de la energía almacenada en las baterías, disponible como una fuente de corriente continua con un voltaje determinado. También es el encargado de recuperar energía del motor, en el caso de que éste esté actuando como mecanismo de frenado y almacenar dicha energía recuperada de nuevo en las baterías. El inversor es un complejo elemento. En la imagen podemos ver la carcasa y el interior del inversor de un Toyota Prius, y al igual que sucede con las baterías y los motores, los ingenieros de las empresas automovilísticas se afanan por conseguir las máximas prestaciones y rendimientos de estos componentes, fundamentales en la realización de vehículos eléctricos. Con respecto al rendimiento de estos componentes, los fabricantes no suelen indicar estas cifras. Inversores de potencia similar utilizados en el ámbito de la energía solar, presentan cifras de rendimiento del orden de un 95%, así que mientras no dispongamos de datos más precisos, podemos asumir que los inversores utilizados en los vehículos eléctricos presentan cifras de ese mismo orden. En la imagen se muestran los componentes fundamentales del Nissan Leaf. Se puede observar el motor en la parte inferior delantera, a destacar el pequeño tamaño del mismo en comparación con un motor de explosión, y, sobre este, la caja sellada que contiene los elementos de electrónica de potencia que forman el inversor. A destacar también los gruesos cables que conectan el inversor con las baterías así como con el motor. Estos cables presentan una sección muy gruesa, imprescindible para soportar los elevados niveles de corriente eléctrica que por ellos ha de circular. Cargador. El cargador o transformador convertidor es aquel elemento que absorbe la electricidad de forma alterna directamente desde la red y la transforma en corriente continua, para así poder cargar la batería principal. En el caso de utilizar cargadores ultra rápidos de corriente continua, DC, no se utiliza el cargador interno del coche sino que se carga a la batería directamente. No olvidemos que la batería está cargada con corriente continua y no es necesario de un cargador que nos transforme la corriente alterna, AC, en corriente continua, CC. Conversor. El convertidor, transforma la alta tensión de corriente continua, que aporta la batería principal, en baja tensión de corriente continua. Este tipo de corriente es el que se utiliza para alimentar las baterías auxiliares de 12V, que son las que alimentan los componentes auxiliares eléctricos del coche. Unidad de control electrónica ECU. Por último, nuestro director de orquesta, la ECU del sistema eléctrico, que debe coordinar todo en buena armonía. El BMS, el cargador, el inversor, el conversor, etc. Debe conocer en todo momento la carga de la batería, y el programa de conducción seleccionado. Los vehículos eléctricos, al no producir emisiones contaminantes, no requieren cumplir con el estándar OBD en cuanto al control y diagnosis del motor. Los sistemas eléctricos que podemos encontrar en un coche eléctrico. Batería auxiliar, 12V. Motor eléctrico, tracción. Compresor aire acondicionado eléctrico. Calefactor auxiliar eléctrico, PTC. Dirección asistida eléctrica. Servofreno eléctrico, bomba de vacío o asistencia directa. Inversor / controlador. BMS, Battery Management System, monitorizador de batería principal. Conversor DC-DC bidireccional, AD/BT. Cargador AUX/DC. Batería de tracción, AT. 300 a 600V. Climatización. Batería de tracción. Ecogestión eléctrica. Sistemas auxiliares en un coche eléctrico. El coche eléctrico tiene unos sistemas auxiliares que se adaptan a su propia tecnología. Dispone de un sistema de aire acondicionado, cuyo compresor es accionado de forma eléctrica y no mecánica como lo hacen los coches convencionales, arrastrados mediante correa. Dispone de un sistema de calefacción que funciona de forma eléctrica y no aprovechando el calor del motor como los coches convencionales. Utiliza una bomba de vacío accionada eléctricamente, para asistir al servofreno.
También se dispone de una bomba de agua para refrigerar la batería de alta tensión y la electrónica de control. Fin tema 3. Las baterías. La clave del futuro del vehículo eléctrico es la batería recargable, a la que se ha dedicado un esfuerzo muy pequeño de investigación, en relación con otras tecnologías. La capacidad de almacenamiento se ha duplicado cada 10 años, cifra que palidece ante el desarrollo de la informática u otras tecnologías. Solo en los últimos años, con el desarrollo de la telefonía móvil, se ha empezado a realizar inversiones importantes, aceleradas con la prevista generalización del automóvil eléctrico. El coste de un vehículo eléctrico o de un híbrido enchufable depende de la batería en un porcentaje determinante. El tipo y la capacidad de la batería condicionan la velocidad máxima, la autonomía entre recargas, el tiempo de recarga y la duración de la batería. Los precios de las baterías se han reducido en los últimos años, y lo harán aún más a medida que aumente la demanda y se produzcan en grandes series. Desde los primeros automóviles eléctricos, en algo más de 100 años hemos visto una evolución de las baterías notable. Desde las vetustas de plomo ácido níquel-hierro, hasta las actuales de iones de litio, se ha conseguido aumentar más de 12 veces la autonomía de un coche eléctrico. Gracias al importante salto tecnológico que han dado las baterías en los últimos años, cada vez más fabricantes de automóviles se han animado a desarrollar nuevos modelos de coches eléctricos, con promesas bastante atractivas para los próximos años, con autonomías que se moverán entre los 400 y los 600 kilómetros. Las baterías son las encargadas de almacenar, mediante reacciones electroquímicas de oxidación/reducción, y suministrar la energía eléctrica que este tipo de vehículo necesita para su funcionamiento. El tamaño de la batería, figura inferior, dependerá del tipo del vehículo en el que están instaladas. Las de mayor tamaño serán para los vehículos eléctricos. Serán de menor tamaño las de vehículos híbridos enchufables, híbridos normales y vehículos de hidrógeno. Las funciones principales de una batería de un vehículo eléctrico son: almacenar electricidad suministrada por la red eléctrica a través del cargador de baterías. Suministrar al motor de tracción la potencia y energía necesarias para el correcto movimiento del vehículo. Recibir energía del motor de tracción cuando se esté produciendo una frenada regenerativa. Mantener la estabilidad, garantizando la seguridad del vehículo, incluso en caso de accidente. En general, una batería electroquímica es un dispositivo capaz de convertir energía eléctrica en energía química durante el proceso de carga, y convertir la energía química en energía eléctrica durante la descarga. Una batería se compone de un conjunto de celdas. Cada celda está compuesta por 3 elementos. 2 electrodos, positivo o ánodo y negativo o cátodo, inmersos en un electrolito, figura inferior. Las prestaciones de una batería van a depender en gran medida de las características que tengan las celdas o elementos utilizados para su fabricación. Hay 2 formas de diseñar una batería. Una batería con muchas celdas de pequeño tamaño y poca capacidad, como hace Tesla. Una batería con pocas celdas de gran tamaño y mucha capacidad, como hacen el resto de fabricantes. Las celdas se unirán en serie y paralelo para conseguir la tensión total e intensidad final de la batería. Los parámetros electroquímicos utilizados para caracterizar una celda o una batería son: fuerza electromotriz, voltaje o potencial, E. El voltaje de una celda electroquímica viene dado por la diferencia entre los bornes del cátodo y del ánodo. Es muy importante disponer de celdas con alto potencial, ya que permiten disminuir el número de elementos que se deben conectar en serie para aumentar el voltaje nominal de la batería. La fuerza electromotriz de las celdas y las baterías se mide en voltios. Capacidad específica, Q. La capacidad es la cantidad de electricidad que puede entregar la celda/batería antes de que su tensión disminuya por debajo de un valor mínimo. La capacidad se representa con el símbolo C y se expresa en amperio-hora. Energía específica, W. La energía específica indica la cantidad total de energía eléctrica que se puede almacenar en la batería. Este parámetro electroquímico es muy importante ya que reúne a los 2 anteriormente indicados. Así, la energía específica másica de una batería se calcula como Wm igual E/peso de la batería. La energía específica volumétrica, también denominada densidad de energía, se determina a partir de la expresión W igual E/volumen de la batería. Las unidades utilizadas para ambas energías son WHKG, 1 y WHL, 1, respectivamente. Ciclos de vida.
Los ciclos de vida, life cycle, de una batería son el número de ciclos de carga barra descarga que se pueden llevar a cabo hasta que la capacidad de la batería sea el 80% de su valor nominal. Las principales tecnologías de baterías recargables son las siguientes. Plomo ácido. Los acumuladores de plomo ácido son las más antiguas y tienen una baja relación entre la electricidad acumulada con el peso y el volumen. Ocupan mucho espacio y pesan mucho, pero son duraderas y de bajo coste, y su tasa de reciclaje supera el 90%. Para conseguir una autonomía de 50 km con una velocidad punta de 70 km por hora se necesiten más de 400 kg de baterías de plomo ácido. El período de recarga puede oscilar entre 8 y 10 horas. Níquel-cadmio, NiC. Utilizan un ánodo de níquel y un cátodo de cadmio. El cadmio es un metal pesado muy tóxico, por lo que han sido prohibidas por la Unión Europea. Tienen una gran duración, más de 1500 recargas, pero una baja densidad energética, 50 Wh/kg, además de verse afectadas por el efecto memoria. Baterías de níquel hidruro metálico, NiM. Las baterías recargables de níquel hidruro metálico es muy similar a la de níquel-cadmio, pero sin el metal tóxico, por lo que su impacto ambiental es muy inferior. Las baterías recargables de níquel hidruro metálico almacenan de 2 a 3 veces más electricidad que sus equivalentes en peso de níquel-cadmio, aunque también se ven afectadas por el efecto memoria, aunque en una proporción menor. Su densidad energética asciende a unos 80 Wh/kg. Las baterías de alto voltaje de NiM están diseñadas para funcionar continuamente dentro de un rango del 20% al 80% de estado de carga, state of charge, SOC. Generalmente el estado de carga estará entre el 40% y el 70%. Un ejemplo de estas baterías son las utilizadas por Toyota en sus vehículos híbridos, como el Prius, Auris, etc. Iones de litio, Li-ion. Las baterías de iones de litio deben su desarrollo a la telefonía móvil y su desarrollo es muy reciente. Su densidad energética asciende a unos 115 Wh/kg, y no sufren el efecto memoria. Las baterías de iones de litio se usan en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, reproductores de MP3 y cámaras, y probablemente alimentarán la siguiente generación de vehículos híbridos y eléctricos puros conectados a la red. A pesar de sus indudables ventajas, también presentan inconvenientes. Sobrecalentamiento, alto coste y, sobre todo, las reservas de litio, sujetas a una gran controversia. Este tipo de baterías es el más utilizado actualmente por los vehículos eléctricos. Baterías de polímero de litio. Es una tecnología similar a la de iones de litio, pero con una mayor densidad de energía, diseño ultraligero, muy útil para equipos ultraligeros, y una tasa de descarga superior. Entre sus desventajas está la alta inestabilidad de las baterías si se sobrecargan y si la descarga se produce por debajo de cierto voltaje. Baterías Zebra, Nanickel. Una de las baterías recargables que más prometen son las conocidas como Zebra. Tienen una alta densidad energética, pero operan en un rango de temperaturas que va de 270 grados a 350 grados, lo que requiere un aislamiento. Son apropiadas en autobuses. Entre sus inconvenientes, además de la temperatura de trabajo, están las pérdidas térmicas cuando no se usa la batería. El automóvil eléctrico Team City va equipado con baterías Zebra Nanickel de 17,5 kWh. En la tabla inferior podemos ver una comparativa de los valores característicos de cada tipo de batería. Baterías de ion litio. Actualmente la mayoría de los coches eléctricos que se comercializan recurren a baterías de iones de litio con electrolito líquido, esto es, el material que se encuentra entre el cátodo, electrodo negativo, y el ánodo, electrodo positivo, y que permite la transferencia de electrones, es una solución líquida. Dentro de las baterías de iones de litio hay a su vez diferentes subtipos de estas, con pequeñas diferencias químicas, al emplear diferentes elementos en el cátodo y el ánodo, o diferentes proporciones entre estos. Por ejemplo, las baterías de litio hierro fosfato son las más económicas, aunque tienen también menos capacidad por unidad de volumen y masa. En la figura inferior se puede ver la estructura y funcionamiento básico de una célula, de baterías de ion litio. La tensión que proporcionan es de 3,6 V, aunque este valor depende mucho de la temperatura ambiente y de la carga.
El salto más importante que estamos viviendo ahora mismo, para pasar de autonomías homologadas de unos 150 de 200 kilómetros, hasta los actuales 400 a 500 kilómetros, ha sido gracias al empleo de nuevas celdas de batería de iones de litio con níquel y cobalto, aunque también ha ayudado una distribución de las celdas y componentes internos de la batería más compacta, que aprovecha mejor el volumen del paquete de batería. Normalmente se emplean ánodos de grafito y silicio, y cátodos de litio, níquel, cobalto y aluminio, por ejemplo Panasonic, para Tesla, o de litio, níquel, manganeso y cobalto, por ejemplo LG Chem, para Renault, Chevrolet, Opel, Volkswagen y otros fabricantes. Estas últimas tienen además la ventaja de que tienen también una mayor vida útil, aproximadamente el doble, que las baterías de iones de litio antiguas, mientras que mantienen o mejoran ligeramente la velocidad de recarga y apenas aumentan el peso de la batería, algo menos de un 10%. Eso sí, son algo más caras, aunque el impacto en el precio final de venta del coche se quede entre un 5 y un 10% aproximadamente. Hemos pasado por tanto de una densidad energética de algo más de 250 Wh/L, y una energía específica de unos 100 Wh/kg, de las primeras baterías de iones de litio, hasta aproximadamente entre 400 Wh/L, 180 Wh/kg, y 650 Wh/L, 250 Wh/kg. Esta es la realidad presente en la que se basan la mayoría de los fabricantes para proponer nuevos modelos de coches eléctricos con una autonomía bastante digna, alrededor de los 500 kilómetros. Los avances en la tecnología Li-ion presentan una oportunidad de duplicar la densidad energética desde 100 Wh/kg a 250 Wh/kg a través del uso de nuevos cátodos de alta capacidad, electrolitos de alto voltaje y el uso de nuevos materiales anódicos. Actualmente, está claro que casi se ha logrado el objetivo y por Tesla con baterías de densidad energética de 233 Wh/kg. El Nissan Leaf se conforma con 155 Wh/kg y el Renault Zoe 157 Wh/kg. El diseño actual P90D de Tesla utiliza un bloque de baterías situado bajo el suelo de su chasis monopatín figura inferior. Esto hace que el vehículo pueda almacenar un gran volumen de células de baterías maximizando el espacio interior del vehículo, aunque deja la batería indefensa en caso de accidente. El nuevo pack de baterías P100D tiene la misma apariencia exterior y a primera vista también utiliza dos filas de células de iones de litio y, sin embargo, consigue almacenar 100 kWh de densidad energética en el mismo modelo de batería que anteriormente contaba con 90 kWh y pesaba solo un 4% menos. Se trata de más de 11 veces la energía que un hogar británico medio utiliza en un día normal. Ejemplo de baterías ion litio utilizadas por los distintos fabricantes de coches. Batería de ion litio utilizada por el Mitsubishi IMIEF. Partimos de la célula Yuasa LED 50. Cada célula de litio-ion, más exactamente litium manganese oxide, LiM 2 o 4, proporciona una tensión de 3,7 V nominales, 50 A, todo ello empaquetado en un recipiente rectangular de 17 centímetros de largo, 11 de ancho y 4,5 de grueso, de algo menos de 2 kgs. Se ponen 88 de estas células en serie, ni más ni menos. Estas células se agrupan en módulos de 4 unidades conectadas en serie, de modo que cada uno tiene unos 14, 7 V y 50 H. La batería se distribuye por los bajos de los asientos como se puede ver en la figura inferior. En junio de 2011 el fabricante original del vehículo, Mitsubishi, anunció que instalará baterías de Toshiba con tecnología SiC, basada en un ánodo de titanato de litio, Li2Tio3 Olto. Dicha tecnología permite una intensidad de carga barra descarga 2,5 veces superior a una batería típica de litio-ion y proporciona hasta 1,7 veces más autonomía, con un menor calentamiento que elimina la necesidad de refrigerarlas cuando la potencia consumida o aportada es alta. Además, es más resistente a un cortocircuito interno y mantiene los niveles de rendimiento incluso en temperaturas de hasta menos 30 grados. Con esta tecnología el IMIEF será capaz de realizar una carga rápida bajo estándar CHAdeMO hasta el 80% en 15 minutos, 50% en 10 minutos y 25% en 5 minutos, lo cual acercará al pequeño coche eléctrico japonés a la rapidez de un repostaje convencional. El Mitsubishi IMIEF comparte estética y tecnología con sus hermanos, el Citroën C0 y Peugeot Ion. Es decir, utiliza la misma batería, motor eléctrico y la parte electrónica para la gestión del funcionamiento del vehículo.
Batería de ion litio de Tesla. El Tesla Model S coloca el paquete de baterías plano, con poca altura, bajo el suelo del habitáculo, ocupando al máximo el espacio disponible entre los dos ejes. La batería colabora con la rigidez torsional del coche y al suponer mucho peso, muy abajo, ayuda a rebajar el centro de gravedad del coche, y mejorar la estabilidad. Emplea celdas cilíndricas de iones de litio Panasonic NCR 18650D de 3070 mAh 3,6V, nominal, colocadas en vertical y separadas entre sí para disipar mejor el calor. Es un poco difícil decir cuántas celdas hay, porque los 85 kWh de la batería son de capacidad útil, y no se precisa cuál es la capacidad bruta de la batería. Tesla, como otros fabricantes, es celoso de decir con exactitud cuánto margen de seguridad dejan, pero algo de margen tiene que haber, pues para alargar la vida útil de las baterías no se recargan al 100% ni se descargan al 0%. Si el margen es similar al que dejaban en las baterías del Tesla Roadster, se venía a aprovechar el 93% de la capacidad bruta de las baterías, y eso implicaría tener una batería de unos 91,4 kWh brutos, con lo que debería de haber cerca de 8.300 celdas, unas 7.690 como mínimo para los 85 kWh. Sí confirmó Tesla que la batería lleva más de 7.000 celdas, para no pillarse los dedos y no contar demasiado. Solo las celdas pesarían entre 358 y 383 kilogramos aproximadamente. La batería del Tesla Model S está climatizada, tanto en refrigeración como en calefacción por líquido, con una mezcla de agua y glicol, para evitar el congelamiento en invierno con temperaturas bajo cero. En principio esta estructura de batería con muchas celdas pequeñas con intersticios entre ellas, y la refrigeración por líquido, permite soportar mejor las altas temperaturas de las recargas a muy alta potencia de los supercargadores. Tesla Motors da una garantía de 8 años y kilometraje ilimitado a la batería de 85 kWh, la de 60 kWh se queda con 200.000 kilómetros. El resto del coche viene con una garantía más convencional de 4 años y 80.000 kilómetros. En la figura inferior se puede ver el interior de una batería de un Tesla Model S. El Tesla Model S, figura inferior, se puede pedir con dos capacidades de baterías. El más barato, viene con el paquete de baterías de 60 kWh, que homologa en Europa, en ciclo combinado, NEC, 375 kilómetros de autonomía. Con el paquete de baterías de 85 kWh, homologa en Europa en ciclo NEC 500 km de autonomía. Este modelo además es más potente, e incluye el uso de la recarga ultra rápida de los supercargadores. Batería ion litio del Nissan Leaf. El Nissan Leaf tiene una batería de 48 módulos conectados en serie, y cada uno de esos módulos lleva 4 celdas y es de 7,6V, 2 celdas en serie de 3,8V, y 66,2A, 2 grupos en paralelo de 33,1A. Su nomenclatura es 48S2P2S. En resumen, obviando los módulos, el Leaf lleva 2 grupos paralelos de 33,1A y cada uno de esos grupos lleva 96 celdas de 3,8V en serie. En total 3,8VX 96 celdas son los 364,8V del pack y 364,8VX 33,1AX2 son los 24 kWh de capacidad del pack, 24.150 Wh. En total esta batería lleva 192 celdas. Batería de ion litio del BMW i3 dispone de una batería de iones de litio de 22 kWh y 204 kg, situada en la parte baja del vehículo, haciendo así más bajo su centro de gravedad. La capacidad útil es de 18,8 kWh. Un sistema de refrigeración basado en gas mantiene la batería en la temperatura ideal de funcionamiento para aumentar las prestaciones y la vida de la batería. Los 22 kWh de la batería del i3 le permiten recorrer entre 130 y 160 kilómetros. Baterías Zebra, Nanicl. El Team City coche eléctrico pequeño de fabricación en Noruega, tiene una batería de cloruro de sodio y níquel, Nanicl, también conocidas como Zebra. En algunos países se vende este coche también con una batería de iones de litio, del mismo tipo que usan otros automóviles eléctricos, como el Mitsubishi i-MiEV. La batería del Team City está ubicada en la zona inferior del habitáculo, debajo de los asientos. El motor está delante, junto con el resto de los elementos mecánicos. La tracción es delantera.
La batería de este coche, figura inferior, cuya identificación completa es Zebra Z36, 371 ml 3X76, habitualmente abreviada como Zebra Z36, tiene un voltaje nominal de 371 voltios, su energía total son 28,2 kWh y su energía aprovechable 23 kWh. Pesa 243 kilogramos, es decir, tiene una densidad energética de 116 Wh/kilogramos. La batería de un Mitsubishi IMIEF, que es de iones de litio, pesa 230 kilogramos y almacena 16 kWh. Esto es, tiene una densidad energética de 70 Wh. Esta batería de cloruro de sodio y níquel tiene algunas ventajas con respecto a las de iones de litio. Es más robusta, puede funcionar en un rango de temperatura ambiente más amplio y su fabricación es más económica. Además, al contrario de lo que sucede con las de iones de litio, la temperatura ambiente no afecta apenas a su rendimiento. Esto se debe a que este tipo de baterías funcionan a una temperatura interna de entre 263 centésimo quincuagésimo C. Por eso, tiene un gran aislamiento térmico y cuando no se usa una parte de la energía que almacena se destina constantemente a mantenerla caliente. Una vez que la batería ya está caliente, se utilizan constantemente 100 W para mantener la temperatura de funcionamiento. Cuando está en funcionamiento, la propia reacción química de la batería desprende el calor necesario para mantener esa temperatura. Esto hace que, si no se usa el ThinkCity y se tiene sin enchufar, la batería se vaya descargando. El manual especifica que en estas condiciones la batería dura más de una semana y aconseja que se tenga enchufado siempre que no se utilice. En caso de que se no vaya a usarse durante un tiempo y no se pueda, o no se quiera, dejarlo enchufado, el autocalentamiento y el consumo de energía se puede desconectar mediante un botón en la caja de fusibles. Esto hace que la batería poco a poco llegue a la temperatura ambiente. El manual advierte de que es mejor evitar este ciclo térmico, aunque la batería lo tolera. Cuando se quiera volver a utilizar el coche, habrá que enchufarlo previamente para que la batería vuelva a alcanzar la temperatura de funcionamiento. Si la temperatura ambiente son 20 C, este proceso tarda 30 horas. El cargador que viene con el coche puede ajustarse mediante un botón para que cargue con 10 o 16 A de intensidad. Así, la batería del ThinkCity puede cargarse aunque se tenga poca potencia disponible, se necesita una potencia disponible de 2200 W como mínimo. Partiendo de una batería totalmente descargada, con 16 A de corriente tarda 11 horas en cargarse totalmente. En 7 horas se carga a un 80% de su capacidad. Si se carga de 10 A, los tiempos aumentan alrededor de un 30%, 14,3 y 9,1 horas, respectivamente. Batería de níquel hidruro metálico, NiMH, esta batería ampliamente utilizada por Toyota en sus modelos híbridos como el Prius, Auris, etc., no es una batería comparable con las de ion litio que hemos visto, en cuanto a tamaño y capacidad, pero nos sirve para conocerla. Una batería de níquel hidruro metálico, NiMH, es un tipo de batería recargable que utiliza un ánodo de oxidróxido de níquel, NiO, como la batería de níquel cadmio, pero su cátodo es de una aleación de hidruro metálico. Esto permite eliminar el cadmio, que es muy caro y, además, representa un peligro para el medio ambiente. Asimismo, posee una mayor capacidad de carga, entre 2 y 3 veces más que la de una pila de NiC del mismo tamaño y peso, y un menor efecto memoria. Por el contrario, presentan una mayor tasa de autodescarga que las de NiC, un 30% mensual frente a un 20%, lo cual relega a estas últimas a usos caracterizados por largos periodos entre consumos, como los mandos a distancia, las luces de emergencia, etc., mientras que son desplazadas por las de NiM en el de consumo continuo. Cada celda de NiMH puede proporcionar un voltaje de 1,2 voltios y una capacidad entre 0,8 y 2,9 amperios-hora. Su densidad de energía llega a los 80 Wh/kilogramos. Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria, en el que en cada recarga se limita el voltaje o la capacidad, a causa de un tiempo largo, una alta temperatura, o una corriente elevada, imposibilitando el uso de toda su energía. Algunos de sus inconvenientes son las altas temperaturas que alcanzan durante la carga o el uso. Para alargar la vida de la batería y aumentar sus ciclos de carga, la batería se mantiene entre un 20% y un 80% de la carga para optimizar su vida útil.
Monitorización de la batería HV. Las baterías de alta tensión, HV, no solo son un recipiente que almacena la tensión, además cuenta con una gestión electrónica que sirve para monitorizar la batería en su trabajo de carga y descarga de tensión, teniendo en cuenta parámetros importantes como son la temperatura, intensidad de carga barra descarga y la tensión de las celdas o conjunto de celdas que forman un módulo. Para hacer esta monitorización, una unidad de control de batería denominada BMS, Battery Management System, se encarga de esta función. Además sirve para comunicarse con otras unidades de control fuera de la batería, como la que controla el motor eléctrico y por lo tanto la velocidad del automóvil, la recuperación de energía en las frenadas, etc. El funcionamiento del BMS consiste en medir la tensión de cada celda individualmente, y cortar la carga cuando está completa. Por tanto, hay que llevar un cable a cada celda desde el BMS. Asimismo, ecualiza o balancea todo el paquete de celdas. ¿Qué es ecualizar o balancear? Pues simplemente igualar la carga entre ellas. Es evidente que las celdas no son perfectas, y por las tolerancias de fabricación, unas aceptan mayor carga que otras, o simplemente unas se degradan antes. Este sistema también está en estrecha comunicación con la ECU del sistema eléctrico. En el interior de la batería, la interconexión entre las celdas que la forman se puede hacer como se ve en la figura inferior. Una lámina hace de conexión entre las distintas celdas que forman la batería. Esta lámina por una parte une eléctricamente los polos de cada celda, para proporcionar la tensión final de la batería o módulo de batería. Por otra parte, la lámina sirve para monitorizar las celdas o grupos de celdas, trasladando dicha información al BMS. Como ejemplo se puede ver cómo se hace la monitorización dentro de una batería de níquel hidruro metálico, NiMH, utilizada por Toyota en sus modelos híbridos. Cada módulo de 1578V tiene un monitoreo de voltaje que va a la BMS de la batería. Cada monitoreo toma progresivamente la suma de los módulos, de tal forma que el monitoreo del paquete 1, VB1, deberá medir 15,78V y ser luego progresivos así. VB1 igual 15,78V, VB2 igual 31,42V, VB3 igual 47,20V, VB14 igual 220V. De forma si por algún motivo es interrumpida alguna serie o una serie está en corto, la BMS de la batería no verá el incremento de voltaje deseado y generará el respectivo código de error. Los cables de monitoreo salen de los diferentes puntos de medida, dispuestos después de cada serie de 2 o sea después de cada uno de los 14 módulos, y llevan este valor a la BMS de la batería como se puede apreciar en el diagrama eléctrico. Adicionalmente en la BMS de la batería tenemos conexión a la red CAN, también tenemos el control del electroventilador para enfriamiento de la batería, los sensores de temperatura que informan la temperatura de las baterías y los relés, que son los que posibilitan que la tensión de estas baterías salga hacia afuera para alimentar los distintos sistemas del automóvil. Otro ejemplo de monitorización de la batería HV lo tenemos en la siguiente figura. Refrigeración de las baterías. Para que las baterías trabajen siempre en su rango térmico ideal, todos los coches eléctricos incluyen un sistema de refrigeración que mantiene las baterías a temperatura constante. Pero el sistema consume energía eléctrica al tratar de compensar el exceso de frío o calor ambiental, por lo que la autonomía se reduce, y es un dato a tener en cuenta. Durante la carga barra descarga el calor interior aumenta y estas baterías para su correcto funcionamiento deben operar dentro de unos rangos de temperatura determinados. Así por ejemplo, las baterías NIM son capaces de operar en descarga con temperaturas desde 20 grados hasta 50 grados y en carga desde 0 grados hasta 45 grados aproximadamente. Si nos encontramos fuera de estos límites, tendremos que o bien calentar o bien refrigerarlas para así mantenerlas en las condiciones óptimas de funcionamiento. Decir que la temperatura ambiente también influye en el rendimiento de la batería. Con temperaturas bajo cero se pierde densidad energética. A menos 10 grados, la autonomía cae casi un 25%, pero la potencia o aceleración hasta un 60%. Con calor extremo las pérdidas no son tan dramáticas como con frío, aunque sí notorias. Decir que mientras las temperaturas frías disminuyen la capacidad de la batería, pero no afecta a la vida útil de esta. Las temperaturas muy altas, además de afectar a la capacidad de la batería, también afecta a su vida útil. El calor extremo puede degradar la electroquímica interior de la batería, una cosa que habrá llamado la atención de aquellos usuarios que dispongan de vehículos híbridos o 100% eléctricos es la existencia de tomas de ventilación en la cercanía de los asientos traseros.
Los fabricantes anuncian que sirven para la refrigeración del sistema de baterías y que nunca deben encontrarse obstruidas, por ejemplo con una chaqueta, un paraguas, una bolsa, etc. Como se puede ver en la figura inferior, Toyota en sus híbridos, monta en su batería HV, un sistema de refrigeración de aire forzado. La BMS de la batería supervisa el estado de la batería HV y controla el ventilador de refrigeración para mantener la batería a una temperatura predeterminada. Para controlar la temperatura utiliza una serie de sensores distribuidos por las celdas de la batería. En la figura inferior se puede apreciar el funcionamiento del electroventilador y cómo distribuye el aire por el interior de la batería. En la figura inferior se puede ver el sistema de refrigeración de la batería HV, montada en un Kia Soul. Reciclaje de baterías. La generalización de las baterías recargables debe evitar los errores del pasado, y para ello se debe considerar todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de las materias primas al reciclaje o eliminación, pasando por la fabricación y la operación, evitando o minimizando en todas las fases la contaminación y el vertido, y muy especialmente de metales pesados. Las tasas actuales de reciclaje de baterías de vehículos alcanzan o superan el 90%, tasas mucho más elevadas que las pequeñas baterías empleadas en usos domésticos, menos del 10%, y que en gran parte acaban en los vertederos. Dado que el litio es totalmente reciclable, cabe esperar que las tasas del 90% se mantengan e incluso aumenten ligeramente. Fin tema 4. Recarga de la batería. Todos los vehículos eléctricos llevan incorporado en su interior un cargador cuya misión es convertir la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua para poder ser almacenada en las baterías. Esto conlleva importantes aumentos de temperatura, existiendo el riesgo de sobrecalentamiento cuando las intensidades y los tiempos de carga son elevados. Por este motivo la potencia que pueden manejar estos rectificadores está limitada. Para más de 250 V e intensidades superiores a 75 A se aconseja que una estación de recarga suministre de manera directa a las baterías la corriente continua, realizando la transformación K/CC fuera del vehículo. Para este tipo de recarga los conectores usados son CHAdeMO, CCS Combo y SAE J1772 Combo. Estos tres conectores los podemos encontrar en las estaciones de recarga rápida, siendo el CCS el elegido como estándar tanto por fabricantes europeos como americanos. Existen diferentes dispositivos de recarga para los vehículos eléctricos. Estos se diferencian entre sí en la potencia, y por tanto, el tiempo de recarga que proporcionan. Cantidad de información que intercambia con el vehículo que recarga. Conector físico que debe encajar en el vehículo eléctrico. Tipos de recarga y tiempos. Se consideran 5 tipos de recarga según la velocidad de esta, es decir, cuánto tiempo lleva a recargar las baterías, que depende directamente de la potencia disponible. Se suelen resumir en dos: recarga lenta y recarga rápida. Recarga súper lenta, cuando la intensidad de corriente se limita de 10 a 230 V. O menos por no disponer de una base de recarga con protección e instalación eléctrica adecuada. La recarga completa de las baterías de un coche eléctrico medio, unos 22 a 24 kWh de capacidad, puede llevar entre 10 y 12 horas. Recarga lenta, también se puede llamar convencional o recarga normal. Se realiza de 16 a 230 V. Demandando unos 3,6 kW de potencia. Recargar esas mismas baterías puede llevar entre 6 y 8 horas. Esta solución es óptima, fundamentalmente, para recargar el vehículo eléctrico durante la noche en nuestra vivienda o garaje. Recarga semi-rápida, en inglés se suele llamar quick charge, menos rápida que la fast charge. Se realiza a una potencia de unos 22 kW. Renault apuesta bastante por este tipo de recarga, por ejemplo con su cargador de bajo coste Camaleón, compatible con el Renault Zoe. La recarga puede llevar una hora o hora y cuarto. Recarga rápida, la potencia que se demanda es muy alta, entre 44 y 50 kW. La recarga de esos 22 a 24 kWh de baterías puede llevar media hora. Lo normal es que no se haga una recarga del 100% sino en torno al 80% o 90%. Esta solución es la que, desde el punto de vista del cliente, se asemeja a sus hábitos actuales de repostaje con un vehículo de combustión. Aún así, la recarga rápida debe ser concebida como extensión de autonomía o cargas de conveniencia. Recarga ultra rápida, apenas se usa, y debe considerarse algo todavía experimental, en vehículos eléctricos a prueba con acumuladores de tipo supercondensadores, por ejemplo, o algunos autobuses eléctricos.
La potencia de recarga es muy elevada, y en unos 5 o 10 minutos se pueden recargar las baterías. Las baterías de iones de litio no soportan la temperatura tan elevada que provoca este tipo de recarga, pues deteriora gravemente su vida útil. Para las recargas rápidas se tienen exigencias a nivel eléctrico, mayores que en la recarga convencional. Por poner una referencia, la potencia requerida para este tipo de instalaciones es comparable a la de un edificio de 15 viviendas. Así, la recarga rápida puede implicar la adecuación de la red eléctrica existente. Modos de carga o nivel de comunicación. Los modos de carga tienen que ver con el nivel de comunicación entre el vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga, y por consiguiente la red eléctrica, y el control que se puede tener del proceso de carga, para programarla, ver el estado, pararla, reanudarla, o incluso volcar electricidad a la red. Modo 1, sin comunicación con la red. Sería el que se aplica a una toma de corriente convencional con conectores Chuco. Modo 2, grado bajo de comunicación con la red. El cable cuenta con un dispositivo intermedio de control piloto que sirve para verificar la correcta conexión del vehículo a la red de recarga. Podría seguir usándose un conector Chuco. Modo 3, grado elevado de comunicación con la red. Los dispositivos de control y protecciones se encuentran dentro del propio punto de recarga, y el cable incluye hilo piloto de comunicación integrado, por ejemplo los conectores AEJ1772, Meneques, combinado o SCAME. Modo 4, grado elevado de comunicación con la red. Hay un conversor a corriente continua y solo se aplica a recarga rápida, por ejemplo conector CHAdeMO. Tipos de conectores. Los tipos de conectores todavía no están estandarizados a nivel mundial. Así que hay varios enchufes, con diferente tamaño y propiedades. Ha habido un intento de unión entre los fabricantes alemanes y los norteamericanos con el sistema combinado, pero no se han puesto de acuerdo con los franceses y los japoneses. Conector doméstico tipo Chuco, responde al estándar CE7-4 tipo F y es compatible con las tomas de corriente europeas. Tiene 2 bornes y toma de tierra y soporta corrientes de hasta 16 A, solo para recarga lenta y sin comunicación integrada. Lo podemos encontrar en múltiples electrodomésticos. Se puede encontrar en... Esta toma de corriente viene de serie en la mayoría de vehículos eléctricos, y es usado por los modos 1 y 2, en el lado de la pared. Debido a esto, este conector está más extendido en motos y bicicletas eléctricas. Su intensidad máxima de corriente es de 16 A, con tensiones menores de 250 V. Conector SAE-J1772, a veces conocido también como Yazaki. Es un estándar norteamericano, y es específico para vehículos eléctricos. Mide 43 milímetros de diámetro. Tiene 5 bornes, los 2 de corriente, el de tierra, y 2 complementarios, de detección de proximidad, el coche no se puede mover mientras esté enchufado, y de control, comunicación con la red. Se puede encontrar en Nissan Leaf, Tesla Roadster, Chevrolet Bolt, Toyota Prius Plug-in Hybrid, Mitsubishi i-MiEV, Ford Focus Electric, Smart Fortwo Electric Drive, Renault Kangoo C, Renault Fluence C, BMW Active y Honda Fit F entre otros. Nivel 1. Hasta 16 A, para recarga lenta. Nivel 2. Hasta 80 A, para recarga rápida. Conector Meneques, es un conector alemán de tipo industrial, BREARE 2623-2-2, a priori no específico para vehículos eléctricos. Mide 55 milímetros de diámetro. Tiene 7 bornes, los 4 para corriente, trifásica, el de tierra y 2 para comunicaciones. Se puede encontrar en Audi Sportback e-tron, BMW i3, Porsche Panamera Hybrid, Renault Zoe, Tesla Model S, VW Up y VW Golf. Monofásico, hasta 16 A, para recarga lenta. Trifásico, hasta 63 A, 43,8 kW, para recarga rápida. Conector único combinado CCS, Combined Charging System, se ha propuesto por norteamericanos y alemanes como solución estándar. Tiene 5 bornes, para corriente, protección a tierra y comunicación con la red. Admite recarga tanto lenta como rápida. Se puede encontrar en BMW i3, VW Up y VW Golf. Conector SCAME, también conocido como F-Plug-in Alliance, principalmente apoyado por los fabricantes franceses. Tiene 5 o 7 bornes, ya sea para corriente monofásica o trifásica, tierra y comunicación con la red. Admite hasta 32 A, para recarga semirápida. Se puede encontrar en... Solo es usado por pequeños fabricantes de microcoches eléctricos.
Conector CHAdeMO es el estándar de los fabricantes japoneses, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Fuji, de quien depende Subaru. Está pensado específicamente para recarga rápida en corriente continua. Tiene 10 bornes, toma de tierra y comunicación con la red. Admite hasta 200 A de intensidad de corriente, para recargas ultra rápidas. Es el de mayor diámetro, tanto el conector como el cable. Se puede encontrar en Nissan Leaf, Mercedes Clase BF, Mitsubishi IMIEF, Peugeot Ion, Citroën C0, Fiat 500e, Subaru Plug-in Stella y Microbet Fiorino. En la figura inferior se puede ver el cable de carga que viene de serie cuando compras un coche eléctrico. En este caso el cable sirve para conectarlo en un enchufe del tipo Schuko, el mismo que tenemos a disposición en nuestras casas. Carga inalámbrica de baterías. El sistema consiste en una base de recarga inalámbrica instalada en el suelo que podrá cargar mediante inducción las baterías de cualquier automóvil colocado encima y dotado del elemento receptor, que se encargará de gestionar el proceso de modo automático y de avisar al conductor cuando todo esté listo. Este tipo de carga no tiene el punto fuerte en la velocidad o potencia en recargar las baterías, más bien en la comodidad de cara al usuario. Con un sistema de carga inalámbrico también se trabaja en la estandarización de los sistemas actuales, ya que hay diferentes conectores físicos luchando por ser la mejor opción, y otros que están por llegar. La idea parece buena también en cuanto al espacio a ocupar, todo queda escondido, sin puntos de carga ni cables, algo que se puede valorar positivamente en interiores con menos espacio, o en exteriores de cara a soportar las condiciones climatológicas de cada lugar. También ayuda a eliminar un problema como es el vandalismo y deterioro de las instalaciones de recarga. Otra ventaja importante a esta técnica de recarga, es la de ser mucho más segura dado que impide cualquier electrocución. Funcionamiento básico de la recarga inalámbrica. Los sistemas de recarga inalámbrica, figura inferior, que se están desarrollando, o incluso comercializando y usando ya, se basan en la transmisión inductiva de energía. Por una parte tenemos la base colocada en el suelo, que contiene una bobina. Al hacer pasar corriente eléctrica por esta, a una determinada frecuencia, se crea un campo electromagnético que llega hasta la almohadilla o placa colocada en la parte inferior del coche. En la base o placa receptora de la parte inferior del coche también hay una bobina, en la que se induce la corriente eléctrica con el campo electromagnético que incide sobre ella. Esta es la corriente con la que se recargará la batería. Por tanto, un sistema consta de dos partes, la que forma parte de la infraestructura o de la instalación doméstica, y la que forma parte del vehículo. El salto o distancia entre placas emisora y receptora que se consigue por el momento, según el sistema, puede variar entre 5 y 40 centímetros, pero también cambia la eficiencia de la transferencia. Uno de los problemas de la recarga inalámbrica es que se desperdicia, se pierde, parte de la energía eléctrica, por eso se habla de eficiencia del sistema. Se pueden encontrar dos sistemas de recarga inalámbrica para vehículos. Sistemas de recarga estáticos. Para este sistema el coche tiene que estar parado y situado sobre la placa emisora de inducción. Este sistema es ideal para garajes y plazas de aparcamiento situados tanto en la vía pública como en aparcamientos de aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, etc. Sistemas de recarga dinámicos. En este caso el vehículo está en movimiento, en la propia carretera. Estos sistemas, todavía están en proceso de experimentación. El sistema consiste en insertar las bobinas generadoras en el asfalto del propio carril, y que el coche, al pasar por encima a una velocidad limitada, 50 km por hora, se vaya recargando. Como resumen podemos decir que estos sistemas van mejorando, pero algunos todavía tienen cifras mediocres. Los mejores vienen a alcanzar una eficiencia de entre el 91 y 94%. O sea, que nuestro contador marca un consumo de 100, pongamos WH, que es lo que nos cobrarán, pero el sistema solo ha hecho llegar a las baterías de nuestro coche 91 WH. Es decir, un coche eléctrico que no se haya adaptado, y no incorpore los elementos del sistema de recarga inalámbrica, en modo alguno va a aprovechar las bases de recarga inalámbrica que pueda haber en el suelo. La intención sería tener almohadillas o bases de recarga en el suelo de las plazas de estacionamiento. Cuando un coche eléctrico, adaptado, llega a la plaza, aparca encima de la base, la almohadilla o placa del suelo tiene que quedar más o menos alineada con la del coche, el sistema lo detecta automáticamente, y comienza la recarga. Cuando la batería se llena, o bien cuando el conductor retira el coche, la recarga se detiene. Nota.
Otra opción para la recarga sería cambiar el pack de baterías completo en áreas de servicio especializadas, es decir, se cambia las baterías descargadas por otras iguales pero cargadas. Esto acortaría los tiempos, pero necesita una infraestructura muy compleja de áreas de servicio con repuesto de baterías y personal especializado. Además, los fabricantes deberían diseñar los automóviles de tal forma que sería fácil quitar y poner la batería cada vez que se descarga. Actualmente este sistema está descartado por la enorme inversión que se necesitaría en áreas de servicio preparadas para hacer este trabajo de sustitución. Además, se necesitaría una estandarización de todos los fabricantes en la instalación y el modelo de baterías en sus automóviles.